el tema específico de hoy de cómo el People Analytics ayuda a las organizaciones a ser más innovadoras, a innovar, sí, y ese es nuestro foco y interés. La idea es que pues a lo largo del webinar puedan tener preguntas, la idea es que las hagamos a través del chat y nosotros las iremos revisando y en los momentos adecuados y pertinentes pues iremos compartiendo pues esas preguntas, aunque igualmente al final dejaremos 10-15 minutos pues para preguntas adicionales pues que puedan haber y que realmente pues bueno, pues les ayude a ustedes sobre todo pues a tener un mayor conocimiento pues al vamos a estar conversando. Así que por favor anímense sin pena, pueden ir en el chat presentándose, pueden ir diciendo pues de dónde vienen, desde qué lugar pues nos están viendo y desde qué lugar nos están escuchando. Al tiempo también, como verán, de vez en cuando iremos sacando pues algunas encuestas que nos van a ir saliendo pues en pantalla y ahí la idea es que podamos ir, bueno, pues contestando algunas preguntas para darnos pues algunas ideas bueno, ¿qué piensan ustedes si ya están implementando People Analytics, si ya están haciendo cosas de desarrollo, si ya están utilizando el People Analytics para la innovación y así también, pues eso nos ayuda pues a conducir la conversación pues del día de hoy. Pues ya creo que pues esas son las dinámicas. Estos espacios, como siempre digo, son para ustedes, los oyentes, así que por favor pregunten y la idea es que podamos aprovechar pues sobre todo pues el speaker pues que tenemos el día de hoy. Pues en nuestros webinars pues no hay una presentación como tal, es más un diálogo, una conversación y bueno, pues ya sin más preámbulos pues quiero presentarles pues a nuestro speaker, que la verdad pues es un orgullo, es un gusto. Juan Bodenheimer, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y poder compartir pues algo de tu experiencia. A mí pues cuando conocí a Juan y pues todo lo que lleva hecho, pues la verdad me impactó y dije, uy, sí, tenemos que tenerlo en el webinar porque es alguien que tiene un conocimiento muy ecléctico, que empezó con psicología, pero que luego hizo cosas de económicas y luego pues tiene un doctorado pues en sociología, lo cual pues se ve cómo ha ido pues explorando e indagando pues en su conocimiento, pero por lo poquito que hemos ido hablando también parece que le encanta viajar y que le encanta pues estar y compartir pues con personas de diferentes lugares y bueno, pues antes de entrar ya a presentar un poquito más la hoja de vida, quería pues presentarles a Juan y casi Juan que tú nos cuentes quién es Juan. Bárbara, bueno, muchísimas gracias, es un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad fantástica para compartir con colegas de un montón de países diferentes las cosas que uno fue aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Quién es Juan? Yo definiría que Juan es un psicólogo en primer lugar, y siempre me gusta marcarlo esto en primer lugar, que por ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, en este momento estoy igual en la ciudad, estoy en San Rafael Mendoza unos días, que soy una persona apasionada por estudiar y aprender, y encontré una forma de combinar mis intereses por entender la conducta humana, las organizaciones, los datos, y que me paguen por ello, y en Analytics encontré una combinación increíble sobre eso, ¿no? Soy una persona que primero hizo una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, estudié mucho sobre temas de evaluación psicológica, me obsesionaba la data, antes de estudiar psicología primero estudié un poco de ingeniería, y así hace como 15 años atrás descubrí el mundo antes no lo llamábamos así, del data science, ¿no? En ese momento hice una maestría en minería de datos y de ahí me obsesioné, ¿no? Y hace 14 años era un loco que quería obsesionarme con los datos en recursos humanos y ahora estamos hablando de People Analytics, ¿no? Total, ¿no? Sí, es como todas las innovaciones, ¿no? Al principio, pues uno las va haciendo sin darse cuenta o se va metiendo en esos campos y luego con el tiempo le vamos poniendo etiquetas en la medida que vamos entendiendo mucho mejor.
para nuestros oyentes, pues le cuento, pues Juan ha sido y es profesor en un montón de universidades, pues en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica. También tiene su propia consultora, pues agencia que se llama Instare y que ya ha acompañado a más de 160 empresas en estos procesos de analítica, de transformación y de adoptar pues estas formas de trabajo, lo cual pues ya como él mismo decía, en esos 14 años pues ya es una experiencia muy interesante, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ya nos has contado un poquito de tus inicios y cómo empezaste un poquito en el People Analytics, pero ¿recuerdas cuál fue un poquito un primer proyecto, un primer cliente que dijeras, oye, no, venga, vamos a intentar hacer esto, otro, que nos cuentes así un poquito de anécdota? Sí, recuerdo dos. Ajá. Y ya cuando ibas antes de la pregunta ya pensaba en eso. Hay dos muy, ¿no? El primero fue una empresa de seguros en Argentina que tenía un colega, que teníamos mucha confianza, que era un colega que representa un poco a veces por lo que me llaman, y me sigue llamando por muchos proyectos, que es, Juan, tengo algo que no sé muy bien cómo explicar, ¿no? Ujú, ¿No? Y en un momento era un problema de algo que le iba a tomar una encuesta de clima, un ujú, indicador que tenía que ver con cómo la gente percibía si las promociones, los movimientos de carrera eran por meritocracia o no. Me dijo, ujú, tengo que cambiar algo del proceso de promoción, ¿no? ujú, En verdad era un proyecto que no tenía que ver con analítica en sí. Era simplemente ver cómo cambiar los procesos. Yo en un momento había venido estudiando mucho una norma alemana de calidad en selección, que fue la norma, me parece que la norma pionera sobre cómo poner calidad en recursos humanos, ya que está la ISO, hay un montón de ISOs ahora. Los alemanes fueron pioneros en esto. Y en un momento lo que decía, pucha, necesitamos más datos para decir qué realmente está pasando, ¿no? ujú, Y hicimos lo que se hace normalmente en recursos humanos. ¿Qué haces? Una encuesta o un focus group, ¿no? Y los que están conectados acá probablemente conocen el problema, que la encuesta la ujú, responden pocos, ujú, y los focus groups es muy difícil de coordinarlos y generarlos y el esfuerzo que tienen. Y hay ciertos temas de metodologías que tener en cuenta, ¿no? Y también ujú, empieza lo que pasa en las encuestas, es que a veces la gente miente. Y no lo digo en el mal sentido, sino que a veces realmente no sabes si lo que dicen es realmente lo que pasa, ujú, ¿no? Y ahí me di cuenta que teníamos un problema, ¿no? Que queríamos tomar ujú, mejores decisiones y empezaba a rascar ahí, digamos, entre las piedras del cliente diciendo, bueno, pero ¿qué otros datos tenés? ¿Qué otros sistemas tenés? ¿Dónde podemos encontrar información? Y costaba. ah, Y me bien. dije, "Tengo un problema, Ujú, acá hay un problema que no sabemos resolver". Y ahí eso fue como un disparador para decir, algo de los datos en recursos humanos no sabemos resolver. ujú, Y el otro punto fue un momento diferente. Después descubrí, justo de casualidad me llegó un email acerca de una maestría en minería de datos. Yo me puse a hacer la maestría. Y cuando empecé a hacer la maestría, empecé a hablarlo con muchos colegas. Parecía un poco el loco que se puso a estudiar sobre este tema. Ninguno de nosotros sabíamos cómo definir la disciplina, no había muchas publicaciones en español, nada. ujú, Y voy a una reunión con un colega a contarle un poco lo que hacía y demás. Yo en esa época soy una persona que vengo de los temas de talento más que los temas duros. ujú, Y unos días después de explicarle eso, me dije, Juan, tengo un problema y creo que tiene que ver algo con lo que estás haciendo, ¿no? Tengo mucha ausentismo, ¿viste? Y justo aparece ujú, o ujú, productividad para que lo usas. Tengo mucho ujú, ausentismo y no ujú, sabemos cómo bajarlo. ujú, E hicimos lo que hacen todos. En Argentina hicimos la vacuna antigripal, hicimos algunas cosas, pero no sabemos por dónde ir. ujú, Y ese fue como que hizo uno de los primeros proyectos de analítica, donde incluso era una época muy diferente cuando trabajamos con modelos predictivos y demás, y era súper ujú. interesante también pasar lo que pasaba, ¿viste? La innovación era difícil de entender para los clientes en ese momento, ¿no? Claro, claro. No, qué bueno. Y siento que alguno de esos problemas que cuentas son muy actuales también, ¿no? Las empresas, hay muchas las que no están apropiando todavía, pues el People Analytics, que es eso, que todavía siguen con las fuentes antiguas, por decir de alguna manera, de encuestas, de focus group, que para algunas cosas nos sirven y para algunas cosas pues podemos sacar información de ahí, pero obviamente la gran diversidad que tenemos ahora para dar respuesta a esos retos son muy diferentes, ¿no?
pero sí, por lo que veo, los problemas siguen siendo similares, simplemente que empezamos a tener pues herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, los problemas siguen siendo los mismos, o sea, y me parece que el punto a veces uno quiere generar como y mucha innovación en algunas cosas, que muchas cosas tienen sentido, pero falta mucho trabajo en entender un poco la lógica de trabajo, ¿no? O sea, sigue pasando que cuando Ujú, hay formación, trabajo con clientes, cuesta ujú, entender todo lo que permite la tecnología diferente y hay mucho trabajo para hacer y los problemas siguen siendo los mismos. Algunas cosas cambian por la época, ujú, pero seguimos con problemas de rotación, seguimos con problemas de engagement, queremos seguir, ver cómo ujú, aprovechar los datos y todavía no sabemos cómo hacerlo. O sea, ujú. y a veces también se pierde un poco el foco. Estos son unos puntos que más descubro que hace 10 años quería hacerlo todo predictivo. Ahora me hice mucho más simple. Simplemente Ujú. quiero entender qué preguntas quieren responder los clientes. Y ya definir eso con los clientes es un trabajo enorme, ¿no? Sí, súper. El saber priorizar esos desafíos que realmente pues son estratégicos, ¿no? Y realmente le van a ayudar a la organización porque uno se da cuenta que hay muchas cosas que podríamos trabajar y resolver con esto. En la primera encuesta que hemos hecho así rápida, parece que preguntábamos con qué fin están aplicando el People Analytics en su organización y la mitad más o menos para mejorar la experiencia del empleado Sí. para entender mejor su experiencia. Ese suele ser también uno de los típicos, ¿no? De que ahora con también todas estas nuevas formas de trabajo, que si híbrido, virtual, que si también la salud mental, es uno de los focos más interesantes en el momento, ¿no? Sí, claramente, a ver, la experiencia de empleado, si vos lo preguntás hace 5 años, creo que nadie hubiese hablado del tema, ¿no? Me parece que es un punto interesante para pensar, porque es algo nuevo y diferente. O sea, Mm, claramente aparece como algo, me parece, la idea de People Analytics para experiencia de empleado es algo posterior al concepto de experiencia de empleado primero, ¿no? Y ahí empieza a decir, tenemos que empezar a hacer algo de eso, ¿no? Y claramente traquear ese tema empieza a ser muy importante y claramente vemos también un montón de tecnología disponible en el mercado asociada a esa, ¿no? Cómo ujú, cambió el modelo de encuesta de clima a encuestas de pulso, ujú, de seguimiento continuo o la escucha continua, el lifelong listening, o sea, o el ujú. passive listening. Empieza a ser como tecnologías que claramente hablan de eso, lo que pasa después que tiene las tecnologías y después se usan los datos. Y ahí vuelve, People Analytics pasa a ser de vuelta la herramienta central, ¿no? Sí, súper, súper. Em, a mí, pues antes de continuar, me gustaría mostrar muy rápidamente qué es Bolding y para que las personas pues, que nos están viendo puedan tener un poquito, conocer un poquito más sobre pues, la herramienta que nosotros tenemos precisamente pues, para integrar el People Analytics para organizaciones que son más innovadoras o que quieren ser más innovadoras. Hace ya unos años identificamos que sería importante tener una herramienta para estructurar de forma sencilla ese análisis y desarrollo de las capacidades de innovación, de cómo las personas aportan a los procesos, porque nos estábamos dando cuenta que cuando se implementaban los sistemas de innovación, los procesos de innovación, muchas veces fracasaban por la mentalidad de las personas, por la forma de pensar, por la actitud, por sus comportamientos. Entonces dijimos, oye, hay que poner más énfasis no tanto en los sistemas, que sí, hay que diseñarlos y hay que establecerlos, pero sobre todo en las personas y en entenderlas, ¿no? Y por eso diseñamos Bolding, que Bolding es una plataforma que nos ayuda que nos ayuda precisamente en ese identificar y desarrollar el talento para apropiar pues, los procesos de innovación. La herramienta tiene 40 indicadores y 90 desafíos. Los indicadores es precisamente lo que nos va a ayudar a entender mejor las capacidades, condiciones, impacto que está generando cada una de las personas, los equipos y la organización, y los desafíos es lo que nos ayuda a desarrollar de manera muy rápida y muy sencilla, en 4 pasos, para que la gente entienda. Uno, pues hacer el diagnóstico, que es una encuesta con 2 niveles, y a partir de ahí nos sale con inteligencia artificial automáticamente un plan de acción para la persona, pero también para el equipo. ¿Qué tendría que trabajar el equipo? A partir de ahí, pues hay un plan con esos diferentes desafíos que el equipo debería desarrollar para trabajar las habilidades
si quieres ser más creativo. Por ejemplo, nosotros pues tenemos 5 habilidades que creemos que son clave para resolver los desafíos de forma innovadora, que es el liderar, observar, ingeniar, experimentar y conectar. Entonces aquí nos dan desafíos para trabajar esas habilidades, pero que son desafíos del día a día. Entonces, en la medida de mejorar un proceso, de mejorar la comunicación del equipo, de tener una visión a corto plazo, y en la medida que los resolvemos, los indicadores en la plataforma nos van mejorando y vamos viendo cómo el equipo va evolucionando. Porque algo que queríamos es, no queremos una encuesta de clima o de capacidades que hagamos una vez al año y ya. Sí, lo que queremos es una encuesta que en tiempo real se vaya actualizando. Entonces, en el segundo paso van abordando desafíos, y en el tercer paso o una tercera característica es que esos indicadores y esos desafíos resueltos van generando puntos, estrategia que suele ser común pues en algunas plataformas de estas de gamificación, de tener puntos, tener incentivos y tener esa motivación pues de las personas para que vayan viendo cómo evolucionan, pero al mismo tiempo pues tengan una tarde libre, un curso de innovación, una charla pues de alguien que les inspire, medallas de los compañeros, y ya adicionalmente pues, que siempre están como por detrás de la plataforma ayudándonos pues a implementar pues los retos y desafíos del equipo. La plataforma en este momento ya la hemos implementado con más de 100 empresas, tenemos más de 4.000 usuarios, y lo que estamos viendo es que realmente es una forma, a ver, que se nos fue por ahí el fondo, bueno, por ahí lo estará buscando Juanita en este momento, es una forma que realmente ayuda a los equipos a tomar conciencia de para qué son buenos, para qué no son buenos, y entonces a partir de ahí poder adaptar esos desafíos que hablamos, cómo coordinar el equipo, decir, oye, cojamos estas personas para este desafío, cojamos estas otras para este otro proyecto, y bueno, y ahí con la plataforma es nuestra manera de aportar precisamente a ese People Analytics porque muchas veces estos temas de cultura nos faltan datos, ¿no? Nos falta información para gestionar mejor a las personas. Conectado un poquito con eso, pues quería preguntarte, Juan, un poquito en tu experiencia. Eh, a la hora de abordar un proyecto de analítica, de People Analytics, ahora decías, oye, yo intento cada vez centrarme más en el desafío puntual y del momento, pero tú tienes como algún modelo, metodología, niveles que tú digas, oye, sí, cuando uno piensa en volver a la organización, una organización orientada a los datos, oye, tiene que pensar en estas 3, 4 cosas. ¿Qué te viene a la mente? Sí. Nosotros en Instale trabajamos siempre con un modelo que hay 5 temas que los Ajá. trabajamos en simultáneo. La cámara ahí me engaña. 5. El primer punto, o sea, y en cierta forma yo digo que son como 5 patas que van en simultáneo, como una mesa. Cuando te falla una, esa se pone en Ajá. estado. El primer punto, podemos decir que es entender cuáles son los productos y servicios analíticos que necesitas ofrecer. ¿Qué quiere decir con productos y servicios analíticos? Es qué soluciones necesitan tus clientes internos, qué tipo de tableros, ¿no? Y en general lo que nos pasa es que cuando, por ejemplo, todos hacen un montón de tableros, pero nadie se pone a pensar quiénes toman las decisiones de las personas. Y quiénes deciden de las personas no es recursos humanos. Ese es el primer punto. Recursos humanos no es quien decide la gente. ¿Quién decide la gente? Los gerentes, los líderes. Pero las opciones que tienen, nadie piensa acerca de qué cosas tienen que decidir ellos y cómo necesitan los datos. Entonces tienen tableros horribles, 5 sistemas diferentes, y cada vez que quieren entender si vos, Roberto, sos la persona adecuada, tienen que revisar 4 sistemas. Empezamos mal. Entonces el primero es entender cuáles son, ¿viste? Y vos sos una persona de innovación, yo creo que ahí está la máxima innovación para entender, ¿no? ¿Viste? El segundo punto, gestión de la información. Esto es como la buena cocina. Es difícil hacer buena cocina sin buenos ingredientes, ¿no? Entonces los datos son esos ingredientes. Si tus datos son incorrectos, incompletos, desactualizados, inconsistentes, y todas las variables que podemos ver en lo que es el mundo del data quality, tenés un problema.
¿Cómo vas a tomar decisiones con malos datos? ¿No? El ujú, tercer punto tiene que ver con las capacidades y competencias analíticas. ¿Qué ujú, quiero decir con esto? Vos también tenés que hacer que la gente entienda los datos. Yo en ujú, esto siempre recuerdo a una profesora que tuve en mi primera maestría que decía, mi objetivo es enseñarles a leer el diario, ¿no? ujú, Y leer el diario ella daba una materia que era estadísticas sociolaborales, nos traía alguna publicación sobre, no sé, el empleo, no sé qué dice ese número y qué no dice. Y parece una cosa muy simple, pero simplemente todos aprendieron a usar Excel, pero no interpretar lo que dicen los datos o qué necesitan hacer con el Excel, ¿no? ok, El otro punto es tecnologías, ¿no? Como necesitas buenos ingredientes para una buena cocina, necesitas buenas herramientas. ujú, Un cuchillo no corta bien, el corte va a quedar feo. Necesitas herramientas que te permitan resolver el problema de forma correcta, simple, sencilla. O sea, ¿viste? Por ejemplo, una plataforma, haces una ujú, plataforma, la plataforma tiene que ayudar a resolver las cosas de forma correcta, ¿no? ujú, Y el quinto punto es un medio para un fin. Y el último punto es cultura analítica. ujú, ¿Qué es cultura analítica? Es que los datos sean parte de la cultura. Cuando la gente tiene que discutir acerca de qué hacer, lo que sale en automático por parte de todos es, veamos ujú, qué dicen los datos y decidimos en función de eso, a pesar de que a veces estemos pensando nosotros cosas opuestas a los datos, ujú. ¿no? Yo creo que ahí Total. tenés 5 cosas para trabajar todo el tiempo. Total. No, muy de acuerdo con todas en el sentido de que sí, o sea, la cultura que ahora igual profundizamos en ella, imprescindible, porque si no, no hay ese contexto adecuado como para que florezcan las cosas, tener las tecnologías, las capacidades, el dato, ¿no? Que realmente, creo que ahí hay mucho por avanzar en crear esa cultura de cómo generar esos datos pues de forma adecuada y los tableros y esas tomas de decisiones. Hay alguien por aquí en el chat que está preguntando que no le ha quedado pues muy claro lo que hace la plataforma y yo creo que voy a aprovechar un segundito para entonces mostrarles precisamente hablando de tableros, ¿sí? Y para que tal vez lo puedan ver pues de una manera más clara. Al final, pues la plataforma lo que hace es un sistema para recoger esos datos, ¿sí? Que estaba diciendo Juan de gestionar la información de las capacidades que tiene a través de una encuesta y en ese dashboard de cada una de las personas ellos pueden ver cuáles son sus capacidades, cuál es el rol que puede jugar, cómo van mejorando sus capacidades pues en el tiempo, que esto es donde les damos información para que ellos tomen decisiones de su desarrollo y de su crecimiento y luego a partir de aquí tienen unos desafíos que le puede ir ayudando pues a desarrollar pues esas capacidades, ¿no? Y luego ya el que es un poquito más el líder que va a tener una visión más de conjunto de la organización y cómo va evolucionando pues la organización, ranking de según las capacidades, cuáles son esos perfiles que están más destacados dentro de una u otra y obviamente pues esos tableros que ayuden a tomar pues esas decisiones de la organización, de los equipos, ¿sí? Entonces esto lo que busca realmente pues es desarrollar personas, ¿no? Entonces, me gustaría seguir la conversación un poquito por el tema de cultura. Juan, me gustaría si nos puedes contar pues algún anécdota, proyecto donde el tema de la cultura fuera como central para conseguir esos cambios y apropiación pues del People Analytics en la organización, porque al final pues sí, la cultura para nosotros es algo súper transversal para que una organización pueda ser innovadora, pueda ser colaborativa, pueda ser pues orientada a los datos, ¿no? Entonces, ¿tienes ahí alguna experiencia acaso para compartirnos? Yo diría que más que una experiencia, todas las experiencias aparece en la cultura. Es como Ujú, el problema, ¿no? La cultura es ujú, como algo que en todos los casos que tengo, lo ves. Y todo lo ves de ujú, diversas maneras. La primera, ujú, aunque es el primer punto, es cuando la gente empieza a decirme no, porque a mí me parece y yo creo.
Ya está. Está marcando qué cultura hay en la compañía, ¿no? Y en general, Mm, o sea, y es algo continuo, o mm, sea, y yo, si soy malo, digo, pero acá no se trata de lo que vos crees, lo que vos ajá, pensás. Acá ajá, se trata de lo que dicen los datos, ¿no? ujú, Y eso es una forma que te marca una forma de actuar, ¿no? Y puedes pensar en mil formas de cultura, pero finalmente la cultura es la mm, manera de hacer las cosas. Y eso es lo que te dice la manera de hacer las cosas de la compañía. Entonces, me parece interesante, veamos qué dicen los datos. Es algo que escuchás pocas veces, ¿no? mm, O, mira, te voy a decir un ejemplo que quizás no es del mundo organizacional, pero me hace pensar un poco eso. Una vez me acuerdo con mi esposa consultamos un médico por un tema que habíamos en la familia, y la médica dijo, la verdad es que no sé, voy a fijarme qué dicen las publicaciones. ¿Cuántas veces escuchas a tu médico que diga no sé? Déjamelo, ¿no? Y ese es un punto donde vos ves que la cultura aparece, y esto es algo que aparece en las compañías, ¿no? ¿Cuántas veces vos ves gerentes que digan, realmente no sé, voy a averiguar, voy a ver los datos y lo discutamos? Y el otro punto de la cultura, que es un tema enorme que va a pasar con los datos, es el tema de cómo las jerarquías tienen que cambiar o tienen que ser desafiadas o reentenderse lo que es una posición jerárquica en ciertas maneras. En términos de que mm, mm, cuando empezás el dato, no importa tu jerarquía, sino lo que importa dicen los datos. Y si vos mm, sos gerente, si los datos, una lista dice, ah, fíjate que esto no es así, mm, aparece el desafío cultural de decir, sabes que quizás estoy equivocado, y veamos lo que dicen los datos más allá de mi opinión. Y eso es algo que mm. ocurre en cada uno de los casos que visito. ¿No? O sea, Sí. casi que diría, el caso para contar sería donde no ocurra, ¿no? Eso sería algo excepcional, total. Me haces acordar de un proyecto que hicimos para un gremio aquí en Colombia y pues en el estudio que hicimos de los perfiles, las capacidades, lo hizo prácticamente el 80 y pico %, hizo pues la encuesta que tenemos en la plataforma. Y nosotros, como es un gremio, nosotros pensamos dentro de nuestros perfiles, tenemos 3 perfiles: el creador, el investigador y el movilizador. Sentíamos que iba a salir movilizador, porque los movilizadores son los que más conversan, hablan, están más con el cliente o con las personas. Eh, y entonces ahí lo que nos llevamos la sorpresa es que hacer el diagnóstico, la mayoría o más de la mitad de los perfiles eran investigadores. Y nosotros decíamos, oye, porque nosotros cuando analizamos eso transversalmente, para nosotros la organización también tiene pues una cultura y unas capacidades que son propias, ¿no? Entonces decíamos, qué raro, porque si es un gremio que uno supone que está todo el día relacionándose, y luego con el equipo motor y con quien estábamos hablando nos dijimos, no, es que tiene sentido porque los equipos son equipos pequeños y la mayoría del tiempo están analizando regulación, tendencias, están viendo qué les pasa al empresariado, están escuchando, el 70-75% de su tiempo están analizando, y solo un 20-25% están más conversando, generando espacios con ellos, comunicaciones, diálogos. Y eso la verdad nos ayudó y nos inspiró mucho para poder decir, oye, pues cómo empezamos a fortalecer eso dentro de la organización, cómo generamos un sistema de gestión del conocimiento, cómo empezamos a empaquetar ese conocimiento para, oye, darle mejores usos, ¿no? Y en las conversaciones salía esa idea de, oye, incluso, ¿por qué pues no dejar de hacer la representación, pero ¿por qué no el gremio también se convierte en un tanque de pensamiento? Porque, oye, realmente está fomentando y construyendo conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, los datos nos ayudaron, como tú decías, como a romper un poquito esa mentalidad de lo que uno puede pensar que debe estar haciendo la gente y en sus actividades, y realmente darle la vuelta y decir, oye, no, observemos, vemos lo que está pasando en la realidad y cómo aprovechamos eso en el pro, pues, de la organización, ¿no? Bueno, ahí antes hablabas también pues de las nuevas herramientas y para poder pues ya que los empleados nos digan casi en tiempo real cómo se sienten, cómo están pensando, si hay algo que no les está gustando, ¿no? Es saliendo pues como decía ya también de esa encuesta de una vez al año de cultura, sino que es mucho más dinámico. ¿Tienes algunas herramientas que tú utilices que para ti sean claves pues en este
bueno, en estos procesos y que nos quieras contar pues algún caso, algún proyecto donde estés como utilizando alguna de ellas que te esté dando más valor o que te esté pareciendo más interesante. No se te Tuve un escucha. prometido ahí de audio que no terminé de escucharte bien. ¿Herramientas para Ah, qué sí. tipo de...? No, que si tenías algunas herramientas como para sugerirnos, pues dentro de pues, el tema de hoy que estamos más con analítica, organizaciones innovadoras, Bien, ¿es bien, alguna de las últimas bien. que tú estés usando que Ok. quieras compartir? A ver, hay miles de herramientas y también el punto es entender qué tipo de herramientas, ¿no? Por un lado, si uno ve tecnologías, hay un montón y ahí lo que vas a tener que ver es un poco como pensar qué tipo de temas tenés para trabajar. En general, hay como cosas que se están usando mucho en todos lados. El problema a veces es un medio para un fin y, por ejemplo, podemos pensar en el mundo de, por ejemplo, herramientas de BI, Power Mm, BI, Tableau, Click, View, ClickSense, y las herramientas de Google, que es Locker, mm, eh, Google, mm, Data Studio y demás. Es un mundo. mm, Después tenés el mundo de las herramientas, tecnologías, del mundo de lo predictivo, ¿no? mm, Que hay toda una confusión enorme. Podríamos hacer otro webinar de ese tipo glosario, ¿viste? ¿No? Que, por mm, ejemplo, en Machine Learning, ahí se hace todo un lío enorme. mm, Entonces, por ejemplo, para eso tenés herramientas que lo que hacen corren algoritmos, son todas iguales, alguno tiene mm, preferencia. O sea, nosotros usamos mucho una cosa que se llama, por ejemplo, RapidMiner, está Canam, está Orange, que son herramientas que son open source o herramientas gratuitas para mm, trabajar los predictivos. mm, También dentro de lo otro tenés los lenguajes, ¿no? R, Python, que son como los que es tipo las vedettes, los que ahora son como los héroes del momento actual, mm, tiene que ver con eso, ¿no? Después hay problemas de integración. mm, Después hay herramientas puntuales que me parecen muy atractivas, por ejemplo, para temas de, por ejemplo, survey, de encuesta, mm, de teoría continua, de escucha continua. mm, Se viene algo gigante en todas las herramientas, por ejemplo, Microsoft, cuando tenés todo lo que es el mm, mundo de Microsoft de Viva Insights, si no vieron mm, Viva de Microsoft, véanlo, después lo van a querer todos, ¿no? mm, Que es ajá, impresionante, ¿no? Y después hay herramientas que no son herramientas de tecnología, sino que son herramientas de trabajo para ordenar las ideas, ¿no? Creo también que es un punto que hay que pensar como herramientas. mm, Hay un montón de canvas de todo tipo, los canvas de propuesta de valor, ¿no? Se llama el mapa de mm, empatía, que son herramientas que nosotros usamos mucho también porque son herramientas que no son tecnologías, pero hacen, por ejemplo, entender cuáles son los productos y servicios analíticos. mm, Entonces ahí también mm, tenés un punto como para trabajar, ¿no? Eh, y después también después tenés todas las cosas más clásicas o todo lo que son los ERP y demás. Igual ahora se mm, viene todo un mundo. A mí me cuesta mucho pensar el analytics separado de la tecnología, ¿no? mm, Incluso ahora, por ejemplo, estamos rediseñando nuestra certificación en formación de HR Analytics y va a ser algo así como HR Analytics en tecnología porque es muy difícil separarlos, ¿no? Porque mm, se viene un mundo de tecnologías de recursos humanos enorme que me parece muy atractivas y me parecen necesarias mm, conocerlas para poder tener después mejores procesos y mejor data para hacer análisis, ¿no? Y ahí, total. bueno, decía Viva, hay un montón de cosas Mm, que súper atractivas en el mercado, ¿no? súper, súper. Em, y si pensaras más, pues es una organización que está queriendo impulsar procesos de innovación, que está queriendo pues innovar en su portafolio, ¿qué herramientas, no sé si decir procesos, actividades te sonaría? Por ejemplo, pues nosotros utilizamos o dentro de las cosas que hacemos, una muy importante para nosotros es bueno, pues desarrollar los equipos y, por ejemplo, la plataforma lo que nos ayuda y lo que les ayuda a los equipos es a entender mucho mejor cuál es el rol y cómo cada uno de ellos puede aportar dentro del proceso, ¿no? El tener más información de, oye, cuál es la capacidad de cada persona, cuáles son las capacidades que tenemos en conjunto, pues ayuda mucho más a articularse ya no solo dentro del equipo, sino entre equipos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto empresas que han utilizado nuestra plataforma para decir, oye, pues tal vez, pues concretamente tengo en mente un banco que lo hicieron 300 personas y entonces el equipo de innovación, que eran 5, pero entonces a partir de ahí, pues ellos hacían talleres, proyectos, entonces decían, oye, venga, de los 300, ¿quiénes son los 20 que han dado con la habilidad de ingeniar mucho más alto?
y entonces cogían a esos 20 y hacían el taller cuando pues era mucho más imaginativo y de pensar nuevas cosas. Oye, ¿quiénes son los 20 que han dado mejores habilidades para prototipar? Y entonces, seleccionaban a esos para hacer los talleres. Entonces, pues nuestro caso, por ejemplo, nos está ayudando como a hacer un uso como más inteligente o proponer cosas más inteligentes a las personas de dónde participar y ser mucho más preciso que las personas que están participando de los procesos de innovación tienen las capacidades adecuadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué herramientas, actividades te vienen a ti un poquito así a la mente que las empresas que están queriendo incorporar analítica podrían hacer? Mira, a mí por un lado, claramente lo que nos sirve mucho es el framework que te contaba antes. O sea, este Ujú, es el método que usamos como base para organizar las prácticas y los desarrollos que hacemos en cada compañía, ¿no? Este es el primer punto que súper. tenemos que tener claro y nos ayuda, ¿no? Depende de un Ujú, punto de casos. Y claramente a nosotros nos ayuda y nos ordena las prácticas y para nosotros es la herramienta como de organizar la práctica que viene después. Es el trabajo de en primera instancia ya definir cuáles son los productos y servicios analíticos, que en cierta forma es lo que nos marca el norte del trabajo de lo que viene después, ¿no? ujú, Entender cuáles son las soluciones es el primer gran desafío, ujú, ¿no? ujú, Y ahí en general es el punto donde nos sirve el trabajo con el equipo de recursos humanos completo, pero también incluyendo los clientes de recursos humanos. Y en general, ujú, ciertos talleres, ciertas herramientas donde incluimos a los clientes en el desarrollo y la conceptualización de la solución que se necesita, ¿no? ujú, Y cuando eso funciona, cambia la forma de ver las cosas. Es ujú, impresionante porque el cliente percibe que se entiende qué es lo que necesitan y se empieza a trabajar en función de sus necesidades, pero también el equipo de recursos humanos le cambia los ojos en términos de que se da cuenta dónde realmente está dedicando el tiempo y que quizás a veces en general tiene idea de ujú, las cosas que son importantes que están equivocados. A mí me ujú, encanta el momento cuando empiezan a escuchar con las cosas y se quedan mirando y después conversás después ujú, y decís, esto no tiene nada que ver con lo que yo imagino que le importaba. Y eran cosas, por ejemplo, en general, creo que era ujú, David, una frase, ¿no? Que decía como que la simpleza es la mayor sofisticación posible, ¿no? Que ujú. aparece eso, ¿no? En Total. general, para nosotros, trabajar en talleres, sumando los equipos, o sea, con el equipo de recursos humanos, sumando los clientes, es el primer punto que te ayuda a entender qué quieres hacer con la analítica. Después empezás a alinear todo, ¿no? Pero empezás Ujú. por ahí muchas veces. Súper. Aquí tenemos una pregunta de Jimena que nos preguntan, ¿tienen herramientas predictivas para seleccionar candidatos? ¿Nos Ok. podías contar un poquito, sí, como tu experiencia en Sí. ese tema? Sí. Ya. En general es como un tema que aparece mucho, Jiménez, no sé, probablemente Ujú. o le estuvieron ofreciendo cosas, o está viendo cosas, o tiene un dolor con eso, ¿no? No sé, con eso, Jiménez, si nos contás un poco mejor por dónde, vamos con la respuesta, contanos por dónde va el tema. En general veo como varios temas. Por un lado Ujú. hay un montón de herramientas en el mercado que son herramientas de psicometría, de evaluación psicológica, que están como queriendo ayornarse al mercado, buscando como ofrecer la idea de lo predictivo. Vos Ujú. podés hacer solo realmente análisis predictivo cuando tenés data también de lo que pasó internamente. Entonces, si la herramienta evaluó cosas, pero vos no tenés el dato de qué pasó y cómo le fue al candidato internamente, no estás haciendo predictivo, ¿no? Claro. Porque el modelo predictivo necesita tomar esa data, que es como la variable dependiente para ver la calidad del análisis. Ujú. Y este es un tema que apareció bastante en el mercado, ¿no? Y es un poco lo que va pasando, y esto va a cambiar un poco con algunas tecnologías que me parece que está dando vuelta. Lo que nosotros hacemos es análisis predictivo utilizando la data que vos tomaste de selección, contando con la data de performance, por ejemplo, y ahí corremos el proceso de análisis para que el algoritmo encuentre si hay un modelo que te permite identificar y predecir Ujú. quiénes son los candidatos adecuados, ¿no? Y esto es una cosa que se hace, hay casos interesantes para hacer, a mí me gusta mucho los casos de algunos alemanes que han hecho, para mí son de los pioneros en esto, pero lo hicieron una empresa enorme en Alemania y habían hecho un proceso enorme interno, pero era interesante que empezaban trabajando internamente, ¿no? No es que empezaron tomando test. Primero juntaban Ujú. mucha data para entender cuál era el perfil óptimo de las personas en función del desempeño que tenían, y después empezaron eso a juntar esa data en los procesos de selección. El proceso es Ujú. increíble, pero el punto es eso. Nosotros lo que trabajamos, Instar, es, siempre para nosotros el desafío de Analytics es cómo aprovechar la data que ya tenés. Ujú. Entender esto, ¿no? Entonces, veamos qué datos tenés, vemos que está tomando selección y empezamos a correr para ver cómo machemos esto o no, o darnos cuenta que quizás necesitas sumar otra herramienta de selección
ujú, que evalúa lo que realmente predice un buen desempeño en tu compañía, ¿no? Hay ujú, mucho estudio, Jimena, ujú, yo quizás pongo siempre, hay dos autores que son fundamentales para esto, que se llaman Schmidt y Hunter, eh, que tienen el paper más importante en el mundo de la psicología organizacional acerca de los factores que predicen desempeño. O sea, Jimena, si después me ujú, querés escribir, con gusto les paso el paper, pero es un tema que está súper estudiado y genera el ujú, problema que a veces lo que pasa, un poco de la oferta del mercado no aprovecha ese estudio, ¿no? Y en recursos humanos quizás no se lo sabe. ujú. Dice Jimena que puntualmente localizar en el mercado candidatos, ejemplo TI. Sí, en general, y vas a tener que ver va a tener que ver eso, ¿no? O sea, es Ujú, lo que muestra Schmidt y Hunter. En general, lo que dice Schmidt y Hunter, que las mejores herramientas predictivas, sobre todo para ese tipo de puestos de complejidad, son las capacidades cognitivas, ¿no? ujú, Entonces, eso, en general, a pesar de que es como un tema importante, no recuerdo haber visto realmente herramientas, tecnologías que hayan ya, que hayan desarrollado como ujú, la solución específica de tecnología. En verdad lo que uno va a hacer con esto es tiene que correr test ujú, cognitivos y después vincularlos con la data del desempeño de los empleados, ¿no? ujú. Sí, no. Ahí hay una plataforma que no sé si realmente lo que está haciendo es predicción, pero que sí que le está metiendo mucha inteligencia artificial pues al proceso que se llama torre.com. No sé si lo conoces, Jimena. .co, creo, torre.co, o no sé, no, creo que ahora justo cambiaron a .ai, y que es, bueno, uno de los founders es Alex Torrenegra, que es uno de los emprendedores pues conocidos, reconocidos pues aquí en Colombia, y creo que está metiéndole mucho de estos temas pues a la selección de candidatos y especialmente pues a TI, que es un sector pues Sí, complejo, diverso y con muchas necesidades, ¿no? En el día sí. de hoy. Ahí lo que estoy viendo, por ejemplo, sí, no lo conocía, parece ser una herramienta que en verdad lo que se enfoca mucho es como el screening de candidatos, ¿viste? El Ajá, desafío acá es puntualmente, Jiménez, quizás es cómo de repente después identificar si vas a ser bueno vos, Roberto, ¿no? O si claro, Jimena es una buena candidata, ¿no? Y eso en general claro, te dar data interna de desempeño con la total. data de su selección. Y el problema de lo que pasa mucho en Haití, Roberto, parece Jiménez, es que en general hay tanta falta de candidatos que es como que uno dicen, ¿sabes algo de R? Listo, atento. Entonces, se hace muy poco proceso de evaluación previa para identificar la Ujú, capacidad, ¿no? Me parece. Había una herramienta bastante interesante en un momento, ahí le pedí un poco el rastro, que se llama Pymetrics, ¿no? Que me parece que a mí en su momento era una de las herramientas que más me gustaba de herramientas para evaluación y me pareció una herramienta increíble que habían utilizado el mundo de las herramientas de evaluación de la neurociencia, o sea, de la psicología ujú, cognitiva o la neuropsicología, la habían gamificado y habían metido mucha data para hacer ujú. modelos para perfilar, ¿no? Me parece que es para siempre volver a usar esa referencia, ¿no? Súper, súper, muchas gracias. Nosotros, por ejemplo, algo que nos han empezado a solicitar es, claro, como nosotros identificamos los perfiles de innovación pues, y cuáles son las capacidades y pues, fortalezas, debilidades a partir de lo que sale, nos dicen, oye, y cada vez que vaya a seleccionar a alguien, podríamos hacer el diagnóstico de capacidades y entonces a partir de ahí saber si tiene las capacidades, o sea, si se complementa bien con el perfil y con el equipo, y digamos, claro, y hemos empezado a hacerlo. Y algo que queremos hacer y creo que todavía no lo tenemos, pero va a ser interesante en la plataforma, es normalmente cuando abordamos proyectos de innovación, lo que hacemos es seleccionar bueno, pues el desafío que tenemos, o sea, vemos el equipo y decimos, oye, ¿cómo va a abordar el desafío? Y miramos un poquito de encajarlo y a los equipos pues les damos desafíos para desarrollar capacidad. Lo que queremos en nuestra plataforma y pronto creo que vamos a poder hacer es que uno pueda decir, oye, tengo este desafío y cuál es el mejor equipo para desarrollarlo. ¿Cuál es el mejor equipo dentro de los 300 que tú has analizado? Para entonces así empezar a tener, pues de manera proactiva, por decir de alguna manera, de la plataforma, pues esas sugerencias de las personas ideales para resolver desafíos, ¿no? Y ayudar así a la organización, pues tener esa inteligencia, por decir de alguna manera, pues adicional.
Les invito a que vayan haciendo por ahí sus últimas preguntas. Bueno, por aquí Lorena pregunta, ¿tiene una recomendación de una herramienta para la asignación de tareas relacionadas con I+D para gestionar recursos, tiempo y optimizar las capacidades, ocupaciones, aquí no me te- y ocupaciones? ¿Te viene alguna a la mente así como para gestionar tareas de I+D? No, Ah, ese justo es un mundo ahí que no conozco, ¿viste? Lo que sí, la verdad es que me quedo pensando en esto. pero yo creo que ahí hay muchas, bueno, pues como puede ser un Monday o como puede ser, pues esas herramientas al final que son más de gestión de proyectos, pero yo siento que pueden servir y nosotros pues los utilizamos para la gestión de los proyectos de innovación y ahí nos ayuda a optimizar recursos, optimizar tiempos. Tal vez lo que falta pues es conectar pues más claramente con las capacidades directamente pues de las personas. Nuestra plataforma no hace seguimiento específico de proyectos como fase a fase, como hace un Monday, un Trello o esto, sino es mucho más de los desafíos que se van asignando pues para el desarrollo de capacidad. Pero bueno, como digo, pues seguro que hay ahí tal vez alguna un poquito más específica, pero eso yo creo que incluso puede, puede, puede servir para esas tareas. Bueno, mientras van haciendo, pues ahí alguna última pregunta, ya para ir cerrando, Juan, alguna reflexión, consejo para las empresas oyentes que estén aquí que digan, oye, yo quiero utilizar más el People Analytics para que mi organización sea más innovadora, que se tomen mejores decisiones en la innovación. ¿Qué qué les dirías? Mirá, yo lo primero que diría es no enamorarse de la herramienta, sino del fin, ¿no? O sea, Ujú, cuando la gente quiere hacer por el People Analytics, porque quiere hacer People Analytics porque está ahí, no porque le gusta, porque suena muy lindo decir tomar decisiones basadas con datos, el problema es que nadie me puede responder después muchas veces cuando le preguntas, ok, qué bueno, me alegra que tomar decisiones con datos, es de qué o para ujú, qué. ujú, Se tiene que obsesionar en entender eso. Y el problema, como decía hace un ratito, no es obsesionarte para vos, recursos humanos, sino qué necesidad tienen tus clientes internos. Ahí, en general, está gran parte de las respuestas a lo que te viene después. Con eso ujú, lo tienes claro, todo después se alinea mucho más fácilmente y en general los clientes internos quieren soluciones mucho más simples de lo que todos se imaginan, ¿no? O ujú, sea, yo hace 12 años me obsesionaba en lo predictivo, quería predecirlo todo hasta quise predecir el nacimiento de mis primeros hijos, ¿viste? El primer hijo, ¿viste? Está dando vuelta en un momento aparecerá quizás. Y después me di cuenta que el problema no era ese, sino que las preguntas eran mucho más simples. Estaba ujú, perdiendo el foco de cuál era la pregunta. Me enamoraba de la tecnología, pero no necesariamente era lo que estábamos necesitando. Y esto es un poco lo que le pasa a todos con los datos. El otro punto ujú, es que hay que hacer a todos parte de esto. Porque ujú, en general lo que pasa muchas veces en muchas compañías es que ponen al junior a trabajar con esto, ¿no? Y esto requiere esfuerzo y es un rol transversal que requiere también cierta capacidad y cierto seniority, ¿no? Esto ujú, requiere tiempo, ¿no? Y esto ujú, es en general. Todos subestiman el tiempo que puede requerir avanzar con analíticas, ¿no? ujú. A mí De ya no acuerdo. me enfocan las tecnologías sobran y en general hay Ujú, tantas herramientas gratuitas o incluso que quizás tienen en Microsoft, en Google y demás, que ya con eso tienen mucho para hacer. El punto es entender para qué querés hacerlo o qué querés hacer, ujú. ¿no? Sí, ¿no? Y la tecnología va cambiando, ¿no? También, entonces de aquí un año, 2 años, habrá otras herramientas pero sí, muy, muy alineado con lo que dices del detalle, o sea, de que sean cosas específicas, del tiempo, porque a mí algo que yo conecto también es como que la gente tiene que reconocer cuando pensamos en lo innovadores que queremos que ser, pues en qué punto estás, ¿no? Porque a mí a veces también me llegan clientes como de la noche a la mañana que quieren convertirse pues ya en una cultura innovadora y en una organización cuando pues apenas llevan haciendo unos pequeños, ¿no? Entonces
lo importante de decir, bueno, ¿en qué punto estoy? Como tú dices, oye, ¿cuáles son los desafíos que tengo en este momento? Para, oye, si ahora estoy haciendo 1 o 2 proyectos de innovación al año, para, oye, tal vez tener 5, o si tengo 5 personas, ¿cómo hacer que en la organización haya 30 personas que estén pensando y trabajando de esa manera? O sea, ¿cuáles son esos pequeños hitos que yo me voy a poner para ir avanzando, ¿no? Y no querer tener, pues como tú también decías, pues el último Lamborghini y el último modelo, pero que al final pues no, ni sé utilizarlo, ni tengo los recursos para hacerlo, ni tengo pues, o vivo en una ciudad pues como Bogotá, con muchos huecos en la carretera que no, que, que me lo va a destrozar, y no estoy en Alemania con las autopistas, ¿sí? Entonces ahí también complementando tu mensaje es, oye, reconoce el punto en el que estás, en el caso de People Analytics, en el caso pues de la analítica, en el caso de la innovación, y cuáles son esos pasos que Sí. quieres dar para focalizar y ser muy específico, ¿no? Ujú, Totalmente, y sobre todo, ahora vivimos en un mundo donde es como todo tiene que ser increíble, ¿viste? ujú, No ujú, siempre todo tiene que ser increíble, a veces las cosas más simples son las más increíbles. Y lo que ujú, finalmente hay que hacer es que no tomamos mejores decisiones, y ese es el punto. Si ujú, vos, o sea, una cosa es, ¿querés la imagen o querés la solución? Y este es el punto donde me parece que hay que hacer ujú, mucho, ¿no? O sea, me pasa mucho ujú. que en este mundo hay mucho que todo predictivo, machine learning, inteligencia artificial, y dicen, no siempre tiene que ser eso. Y Sí, a veces es necesario, a veces sí. A mí lo que me importa es entender si tenés un clavo y un tornillo y usar lo que corresponde, un destornillador, ¿no? O un martillo. ujú, No ujú. simplemente ir el super taladro cuando tengo simplemente hacer un pequeño clavo. Es un poco, ¿viste? Lo que está pasando, me parece, ¿no? Total, total. No, muy bueno, Juan. Bueno, pues no veo que haya llegado pues ninguna otra pregunta ahí por el chat. Pues nada, agradecerle pues a todos los participantes, a todas las personas que nos han estado siguiendo. Agradecerte sobre todo a ti pues Juan por el tiempo, por el espacio. Recordarles pues que cada mes estamos sacando pues un webinar con una temática pues distinta para que sigan conectados, que nos sigan pues en las redes sociales pues con Boldin, en Instagram, en LinkedIn, y nada, pues aquí dejamos como los canales abiertos, correos, pues el mío roberto arroba lacocreadora.com. Y ahora si quieren, pues, o compartes, si tú quieres también, pues ahí Juan, el tuyo, pues en el chat, por si alguien quiere seguir conversando y preguntando. Eh, Perfecto, aquí Juan, pues nos dejó el suyo, y nada, pues quedamos muy atentos a dudas y seguimos conversando sobre el tema de la analítica de personas. Muchas gracias, Juan, nuevamente por el día Gracias. de hoy. Bueno, que estén muy Gracias. bien. Bueno, muy buena tarde.